Y hoy vamos a desarrollar un tema tan interesante como todos lo que tratamos aquí en Madre Paso a Paso. Hoy hablaremos sobre la importancia de la audición en el aprendizaje del niño. Estamos con el licenciado Carlos Torres del Centro Laudio. Lo desmontamos de un avión para que estuviera aquí, desde España. ¿Y de qué parte de España? De una parte que casi no es España, que es Cataluña. Cataluña. ¿Sabes que tenemos muchos seguidores de España? Sí, y quizá después de esto los pierdas, pero yo espero que no. Qué malvado. Cuando uno es ciudadano del mundo, puede decir con orgullo de dónde es. Ay, qué lindo. Sin que le moleste a nadie. Ay, Dios mío. Señores, hoy vamos a hablar de este tema tan interesante sobre la importancia de la audición en lo que es el aprendizaje del niño. Estamos con el licenciado Carlos Torres del Centro Laudio. Hablemos primero qué es la audición, Carlos, y por qué es tan importante en el aprendizaje de nuestros pequeños. Buenos días, Nasira. Buenos días a todos los y las oyentes del programa Madre Paso a Paso. Feliz de estar de nuevo acá, teniendo en cuenta que fui de los pioneros contigo, ¿verdad? Sí, eso sí es aquí cierto. en el programa. Eso sí es verdad. Y vamos a hablar un momento sobre la audición. La primera reflexión es que sin audición este programa no existiría. Exacto. Bien, ni este ni otros muchos más. Y pensemos lo siguiente, tenemos 5 sentidos, ¿ok? No es lo mismo, no sé si se dan cuenta ustedes, respirar que oler. No es lo mismo, ¿verdad?, el tragar que el degustar, Exacto. que el saborear. Cuando estamos hablando de los sentidos, el olfato, el gusto y el tacto, los tres juntos, olfato, gusto y tacto, intervienen solamente en un 15% del desarrollo cognitivo y también del lenguaje. Fíjense que acabo de decir olfato, gusto y tacto, y dice el lenguaje o el desarrollo cognitivo. ¿Qué tendrá que ver el tacto? ¿Qué tendrá que ver el gusto? ¿Qué tendrá que ver, en este caso, el olfato? Pues claro que sí, pero solamente un 15% intervienen en ese desarrollo. La vista, escuchen bien, interviene en otro 20%. Y quiero darles la siguiente reflexión. 20% en desarrollo cognitivo y desarrollo del lenguaje, porque nosotros también oímos con los ojos, también oímos con el tacto. Es decir, los sentidos nos dan una información y le dan una información al cerebro que nos permite una parte de la comunicación. Recuerden que el aprendizaje tiene que ver con la comunicación. ¿Saben qué? Cuando uno hace la resta entre ese 15% más el otro 20%, ¿cuánto le queda a la audición? Pues lo voy a decir yo, el 65%. La audición interviene en el 65% tanto del desarrollo cognitivo como el desarrollo del lenguaje, porque el cerebro de nuestros niños y el suyo, cuando llegó al mundo, llegó vacío de contenido. Recuérdenlo, llegó con un contenido que era genético, el del ADN, pero llegó sin lenguaje, llegó sin nada incorporado en ese disco duro. Y el disco duro ese se va llenando a través de la información que entra por los sentidos, y el único que no descansa jamás es precisamente el de la audición, que además es la audición, fíjense, interviene en 360 grados a todo momento. En cambio, la vista solamente tú puedes ver lo que tienes al frente, no lo que tienes atrás. Y de hecho la vista en la noche, nosotros cerramos los párpados y dejamos de oír. ¿Por qué es importante entonces la audición en el desarrollo? Pues lo acabo de decir, porque el 65% de ese desarrollo cognitivo y de lenguaje nos entra por ahí. Eso es interesante, esos datos, Carlos, pero muchos padres no lo entienden, muchos profesores no lo entienden. Cierto. Y de verdad que felicito a muchos de los colegios que ya están solicitando el chequeo auditivo, ese certificado de que avala de que mira, tu hijo no tiene problema en la audición, él puede entender, él puede escuchar lo que los profesores están hablando. Pero muchos padres entonces se incomodan. Ahora hay que hacerle el chequeo. Pero el año pasado se lo hicimos. Oye, eso. Imagínate. Claro, porque cuando el año pasado usted no cuando comió, tú tienes fiebre, te colocas entonces un termómetro para ver la temperatura. Pero como la tomaste una vez cuando tenías 8 años, nunca más te la vuelves a tomar. ¿Verdad? Claro, porque como esa vez tú estabas bien, tú ya nunca más vas a tener fiebre. Es exactamente lo mismo. Como que algún problema
auditivo no puede ir desarrollándose y afectando otras partes. Mira, la pérdida de audición es un síntoma invisible. Al decir que es un síntoma invisible, quiere decir que no duele ni sangra. Si tú tienes un corte, tú te das un trompón en la cara, te sale un morado en la cara, ¿verdad? Todo el mundo se da cuenta. Pero resulta que la pérdida de audición o sordera, pero que nadie se asuste porque la gente asocia sordera con ceguera. Es decir, oír a mal o oír de modo deficiente no quiere decir que tú necesariamente seas sordo, porque si no todos los que llevamos lentes seríamos ciegos. ¿De acuerdo? Y los que llevamos dientes no somos ciegos, los que llevamos lentes tenemos una visión desenfocada. En el caso de la pérdida de audición o de una leve pérdida auditiva, al ser invisible y no doler ni sangrar, puede perfectamente ocurrir que su niño, o usted mismo, piénselo, tenga ya esa leve pérdida auditiva que haga que en clase o en la casa no tenga la atención adecuada y por lo tanto no esté recibiendo los inputs necesarios para ese desarrollo. Hay un dato que quiero compartir, Nasira. No se trata solamente de que alguien pueda tener un desenfoque en el oído, como los que llevamos lentes tenemos un desenfoque en la vista. Yo quiero hablar también de las condiciones acústicas, tanto en la escuela como en la casa. Fíjate lo que acabo de decir. ¿Qué quiere decir condiciones acústicas? Hay veces que uno va a algunas salas, algunas iglesias, algunos restaurantes, y las condiciones acústicas son terribles, terribles. Pero terribles quiere decir que es imposible comprender, primero por la bulla que hay y segundo por la reverberación. La reverberación quiere decir que el sonido rebota en las paredes. Yo he asistido, debo decir, a algunos colegios públicos, pero también privados acá en República Dominicana, y las condiciones acústicas de la sala para los que oímos bien son casi imposibles para poder entender a un profesor. Si yo ya no entiendo al profesor porque la condición acústica es mala y mi condición auditiva también está mala, lo siento, ese niño acudirá a clase a ver cómo alguien mueve los labios, como alguien le emite sonidos, pero va a ser casi imposible que pueda recibir el conocimiento. Pero es cierto lo que tú estás diciendo. Vamos a hablar de las condiciones del aula. Estamos hablando, bueno, no voy a decir el nombre de este colegio. Tiene 6 puertas bastante grandes. El profesor habla bajo, y en el aula son 29 niños. Sí. La distancia del que se sienta atrás más 4 puertas de lado y lado. Ajá. ¿Qué está escuchando? Lo que está escuchando realmente es bien poco. Miren, cada vez que yo voy a Alemania, yo soy español, ya lo dije, y me hablan en inglés, teniendo en cuenta que mi inglés no es demasiado bueno, cuando un alemán me habla inglés, hago el esfuerzo por entenderle a costa de un esfuerzo cognitivo terrible. Esfuerzo cognitivo quiere decir que me agota, me destroza, digamos, mentalmente. Pero al final puede haber una cierta comunicación. Pero cuando ellos se ponen a hablar en alemán, y yo por supuesto no tengo idea de alemán, automáticamente debo desconectar mi cerebro porque no hay nada de ningún sonido de lo que entra en mi cerebro que yo pueda llegar a comprender. Puedo entender algo por los gestos, por las risas, por el lenguaje no verbal. Cuando un niño está en una clase y está en fase de desarrollo, si lo que se oye, imagínense que el profesor empieza a hablar así, ustedes están escuchando un sonido pero no están entendiendo nada. Yo me acabo de tapar la boca, pero ustedes están teniendo un sonido. Entonces ahora están haciendo un esfuerzo para comprender. Están haciendo un esfuerzo para comprender. Imaginen eso durante 2 horas o 1 hora o 45 minutos de una clase. El cerebro no lo soporta, el cerebro se desconecta. ¿Y por qué se desconecta? Porque pierde toda la energía que le quede. El niño quiere jugar, quiere salir, quiere después tener más. El sonido, recuerden esta frase también, agota el cerebro porque el esfuerzo cognitivo de entender a través de los sonidos descarga la batería del cuerpo a lo largo del día. Hoy en Asira estamos hablando de niños, del desarrollo cognitivo a través del lenguaje y el sonido, pero si hablamos de personas mayores, créanme que la persona mayor cuando hace el gran esfuerzo de comprender no es lo mismo oír que entender. Y ve que no puede comprender, el propio cuerpo desconecta parte del cerebro porque si no la batería del cuerpo al anciano, a la persona mayor, se le agotaría escasamente en 1 hora y la necesita para todo el resto del día. Las condiciones acústicas de las salas, de las escuelas, lamentablemente quizá no son las mejores que quisiéramos, pero como decía Nasira hace unos minutos, todo parte de hacer este chequeo anual.
hagan el chequeo auditivo a sus niños. Dios Eso mío. tampoco duele ni sangra y es No, rápido. no. Y Clarese se lo cubre. Piénsenlo. Y háganlo así porque si el 3, el 7, el 10 o el 15% del sonido no le llega, eso se convierte en 3, 7 o 10 de menos desarrollo cognitivo de su niño. Con lo cual va a retrasarse con el resto del aula o de la sala. Y a veces eso, sabiéndolo, se puede corregir simplemente cambiándole de fila y poniéndolo más adelante. O en condiciones acústicas más adecuadas, hablando con el maestro, profesor o con el tutor. Claro.